A continuación, Editora La Vanguardia presenta 2 libros de análisis de la coyuntura política presente. Haciendo Patria, Crónicas de un tiempo de batallas, conquistas y legados, 2013-2015, del periodista y secretario de Relaciones Parlamentarias, Óscar González. Y Democracia, Poder Popular o Corporaciones, del abogado, docente universitario y diputado nacional, Carlos Raimundi. Los textos son comentados por el diputado nacional Jorge Rivas, por el secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, Ricardo Foster, y por el periodista y escritor Carlos Polimeni. Va a dar inicio a unas breves palabras Alejandro Cruz, que es el secretario de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Bueno, lo mío va a ser muy breve, simplemente una introducción, ya que los comentarios y la presentación van a estar a cargo obviamente del autor, de Carlos Raimundi, quienes gentilmente han prologado el libro, Carlos Polimeni y Ricardo Foster. Quiero agradecer a Óscar González y a Guillermo Pancho Torremare por el esfuerzo común que hicimos para estar hoy acá en la Feria del Libro, y este esfuerzo también compartido con la editora La Vanguardia, con quien la Universidad de Lomas y las Facultades Sociales editó este libro que se llama Democracia, Poder Popular o Corporaciones. A su vez también quiero destacar y agradecer la presencia del vicedecano de las Facultades Sociales, el licenciado Francisco Lavolpe, que además fundó con Carlos Raimundi un instituto de estudios en relaciones internacionales en la facultad, que es parte de la edición del libro. Bueno, la Universidad de Lomas y las Facultades Sociales tienen un inmenso orgullo en lanzar esta propuesta. Es una producción que propone una mirada profunda y un análisis inteligente y comprometido sobre la realidad argentina y latinoamericana. Sus líneas desarrolladas en un lenguaje sencillo y pedagógico lo hacen una importante herramienta de formación que nos ayuda a comprender lo complejo y rico de este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país y en la región. Pero hay otro elemento que quiero rescatar y que va más allá de las palabras volcadas sobre el papel y que le da más fuerza y credibilidad a esta realización editorial. Y este elemento es la praxis. Es como Raimundi le pone el cuerpo a cada palabra escrita y como las hace carne en un accionar político que le da coherencia al discurso con una práctica cotidiana que además le da sentido a su vida. Y esto a Carlos no lo define como un escritor, sino como un militante político comprometido desde siempre con las causas populares. Esto es Democracia, Poder Popular o Corporaciones. Un texto que en su título define la centralidad de la batalla que se está desarrollando, la reconstrucción del poder político, popular y democrático, de cómo el pueblo, de manos de Néstor y Cristina Kirchner, inició un ciclo histórico que fue recuperando y ampliando derechos en detrimento de las corporaciones mediáticas, económicas, financieras o, por qué no, también las corporaciones judiciales. Para terminar, y brevemente, quisiera traer el recuerdo, a manera de homenaje, de Rodolfo Walsh, quien fue y es un emblema de los escritores comprometidos y militantes. Nada más, muchas gracias. A continuación se va a hacer uso de la palabra y se va a dirigir a todos nosotros el secretario de Relaciones Parlamentarias, el doctor Óscar González. Hola, buenas tardes a todos y todas y todos. No voy a hablar de mi libro porque, de alguna manera, parafraseando lo que se dice de los jueces que se expresan en los fallos, yo me expreso con los artículos, y encima esto es una recopilación de artículos, así que está el riesgo de que alguno, quizá uno, lo haya leído en alguno de los medios, pocos, que tenemos aptos para nuestras publicaciones, los textos. Sí decirle una cosa de naturaleza organizacional, organizativa, que no lo dijeron los compañeros. Esta es una especie de cabalgata de presentaciones. Es la presentación de la editorial La Vanguardia en su nueva etapa, 120 años después del inicio, y acá estamos todavía con mucho ánimo. Es una cabalgata que consiste en la presentación de 2 textos, el de Carlos Raimundi, que es el bueno, y el mío, en esta mesa que tiene estos comentaristas tan calificados y amigos. Si no fueran amigos, no sé si hubieran venido. En el caso mío, Carlitos, no quiero incluirlo. Pero después hay otra presentación de 2 textos, uno sobre Juan B. Justo y otro sobre Alfredo Palacios,
que va a comentar nuestra querida amiga Dora Barranco, la doctora Dora Barranco, Dorita para nosotros, y acá está Juan Carlos Corral, el autor, y finalmente Guillermo Pancho Torremare, como dice Alejandro, va a presentar su libro Partidos Políticos y Derechos Humanos en Argentina, con la presencia de nuestro queridísimo amigo Carlos, el ministro Tomada, que es un habitué y le encanta presentar libros. Ayer lo vi presentando el libro de mi jefe, el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández. Yo presento en esta oportunidad uno de Morado, un libro de Morado, que se llama Tenemos Patria, y un poco más actual, que se llama Haciendo Patria, que es una simple recopilación de mis artículos publicados como una rémora de mi antigua profesión. Con Carlitos compartimos algunas penurias en las redacciones de Buenos Aires. Yo dejé eso para someterme ahora a los dictados de la administración pública, donde estoy desde hace 8 años en un compromiso político que empezó en rigor Jorge Rivas, cuando en el año 2007, convocado por Néstor Kirchner, se integró al gobierno nacional. Y de alguna manera estos sucesivos libros que yo voy publicando, esta es la tercera recopilación, lo que expresa es el compromiso de al menos un sector del socialismo con el proceso de transformaciones que vive nuestro país y que, como decía, desde el año 2007 en adelante nos tiene como modestos protagonistas de esos cambios, ocupando algunos espacios en el gobierno nacional y en el Congreso de la Nación, siempre con la convicción de que lo coherente, lo sensato, lo racional y lo obvio es que frente a un proceso de transformaciones sociales con un sentido y con un sesgo progresista y de izquierda, nosotros tenemos que ser parte constitutiva, y de esa manera lo estamos haciendo. Si ustedes revisan alguna de las notas de este librito, van a encontrar algunas consideraciones sobre los antiguos integrantes de un partido que supimos integrar conjuntamente y que hoy están afrontando una cierta debacle, fruto de su propia responsabilidad e inoperancia. Y también van a encontrar algunas referencias históricas, porque nosotros nos consideramos parte de la tradición. Nosotros no hemos abjurado de ninguna de nuestras tradiciones políticas y culturales, y por eso nosotros trabajamos sobre Justo, trabajamos sobre Alfredo Palacio, trabajamos sobre Manuel Ugarte, trabajamos sobre Enrique del Valle Berlucea, pero sobre todo trabajamos militando en el proyecto nacional, popular, democrático, latinoamericano, que hoy encabeza nuestra presidenta. Y nosotros somos parte de ese dispositivo. Dicho lo cual, deshacerme en agradecimientos. Nos disculpan porque realmente la convocatoria nos excedió, como suele decirse, es un lugar común, pero es la verdad. No le podemos ofrecer más comodidad que la que ustedes están hoy recibiendo. La próxima la haremos en la sala Borges el año que viene, que tiene una conocida pero eso sí, si alguno nos colabora comprando alguna de las publicaciones que eviten el quiebre de este relanzamiento. Así que bueno, muchas gracias a Carlito Ponimeni, Carlos Ponimeni, Ricardo Forster. Bueno, ¿qué decide Jorgito Rivas? Solo tiemblo cuando llegue el momento de su intervención. Y bueno, y con Carlitos Raimundi, que ahora le voy a pasar la palabra a él, nosotros no solo tenemos una vieja amistad, sino que tenemos proyectos comunes, políticos, hablamos, deliberamos, y además de deliberar, hablar, tomar café y comer medialunas alguna mañana que nos salimos a juntar en una módica conspiración democrática, porque creo que él, yo y algunos otros compañeros, naturalmente los que estamos en esta mesa, somos expresión también de un fenómeno que está vivo y que tiene mucho destino, y que es el de la pluralidad, el de la concertación, el de la transversalidad. Pónganle el nombre que quieran, porque eso es la parte central, el núcleo que ya Néstor y Cristina prolongó en la naturaleza de este proceso de cambio que estamos viviendo. Muchas gracias a todos. Bueno, muy breve también, porque así le dejamos lugar a los comentaristas. Volver a agradecer, agradecerle a Oscar y a Oscar González y a Guillermo Torremare por la
colaboración que han tenido tan activa en la edición de este libro y en su presentación. A Alejandro Cruz, en nombre del Instituto de las Facultades Sociales de la Universidad de Lomas, agradecerle a Franco Lavolpe que también esté aquí, expresar que me siento muy honrado de compartir la mesa con Jorge Rivas, con Carlos Polimeni, con Ricardo Foster, a quienes les agradezco también el haberse tomado un ratito de tiempo de la ardua tarea que desempeñan full time para haber escrito unas líneas de prólogo de mi recopilación. El gusto de que esté Dora Barranco, de que esté el doctor Coral. Agradecerle a la parte de mis familiares que también están aquí y a un amigo que quiero nombrar especialmente. Yo le digo que es uno de los pibes de la Cámpora, que tiene 92 años, que es Horacio Farach, que se fue de la Argentina después de la Noche de los Bastones Largos y volvió como uno de esos tantos investigadores repatriados, entusiasmados con el proyecto nacional y que todavía hoy, a esa edad, tiene un intenso ritmo y actividad académica, sigue escribiendo libros y les aseguro que sería un placer un día conocerlo especialmente. Bueno, 2 palabras nada más. El libro es un granito de arena en un momento en que creo que hay que seguir dando un debate para dar vuelta, para desmontar el discurso del poder. Yo siento a veces como que la Argentina, que es un país que tiene tantas cosas, no voy a decir obviedades, pero tantas posibilidades, tantas potencialidades, sin embargo, hay un pueblo que vivió muchísimos años enojado, insatisfecho, fatigado, producto del saqueo, del saqueo histórico, ¿no? Como elemento dominante de la Argentina, el saqueo hecho por el poder. Ahora, ese proceso no se sostiene únicamente desde la coacción. También hay una penetración intelectual, una penetración cultural muy fuerte que se arraigó en muchos sectores de la sociedad para crear un determinado sentido común que legalizara o legitimara las prácticas del saqueo. Y creo que lo que tiene de corte histórico este primer tramo del siglo XXI que estamos viviendo en la Argentina y en América Latina es que estamos como cambiando el color del filtro con el cual se está mirando la realidad. Y eso es difícil, eso es largo, hay resistencia del otro lado. Nosotros todavía estamos en el lugar de la contracultura, del contrapoder, no del poder hegemónico. Al contrario, la nuestra es una situación contrahegemónica, que está tratando de romper cosas que están muy instaladas en un sector que no sé si es mayoritario, pero que sí es muy poderoso a la hora de influir, a la hora de crear climas, a la hora de formar el sentido común, esa construcción, esa arquitectura identitaria, discursiva, de la cual está convencida tanta parte de nuestra sociedad todavía. Como por ejemplo, ¿no? Dar por sentado que hay países civilizados y países bárbaros, ¿no? Con los cuales Argentina ahora está trazando una línea de acuerdos internacionales. Ahora, cuando uno se pone a medir la cantidad de armamento que venden, la cantidad de países que invaden, la cantidad de inocentes que matan, ahí uno dice, pero ¿cuál es el bárbaro y cuál es el civilizado? Hay que dar vuelta a esa línea argumental. Digo, ¿cómo puede ser que la mayor parte de ese discurso dominante lo que plantee que de lo que se tiene que defender la gente es del Estado, si lo que le ha estafado históricamente es el poder económico, no el Estado? ¿No? O por ejemplo, el tema del poder judicial
custodio de nuestra democracia, de nuestra república. Los cargos vitalicios son de la monarquía, no son de la república. El único que no pagaba impuestos era el monarca. Los ciudadanos pagan impuestos. Entonces, ¿cómo puede ser? Los herederos políticos de los bombardeos a la Plaza de Mayo y de la proscripción de las mayorías durante 18 años son los custodios de la calidad institucional de la Argentina. Entonces, este librito intenta, repito, un mínimo granito de arena para desmontar ese discurso instalado por el poder durante tantas décadas y que ha construido un sentido común, un prisma para mirar y para interpretar la realidad en muchos más sectores de la sociedad de los que uno cree a veces. Y termino, si me permiten, una licencia personal, leyendo la carta, una cartita muy cortita, de una ciudadana, y a mí me llega mucho esto porque era una persona que consumía todas estas cosas. Como uno tiene, ¿no?, se encuentra permanentemente, ella consumía toda esta doctrina del poder. Y de a poco, yo recuerdo que una vez me decía, mirá, me gustaría que vos me digas qué pensás, porque yo ya no les creo tanto. Y ahí empecé a ver un cambio, ¿no? Y entonces me gustó que ahora, cuando le entregué un ejemplar del libro, me dice, como ciudadana, me lo aclaró muchas veces, me dice, para Carlos Raimundi, dice, pondero la sencillez y claridad de todo lo expuesto que me ha permitido armar el rompecabezas de mis ideas y deseos que siento por mi país y sus clases sociales tan injustamente, no sé, dominadas, una cosa así, por los usurpadores de las tierras americanas en nombre de una civilización feroz y ambiciosa. Quizás no llegue a verlo, pero creo que ahora puedo soñarlo. La lucha será enorme, pero como dijo Galeano, la utopía, como el horizonte, es inalcanzable, pero sirve para seguir caminando hacia ella. Me alegro que hayas encontrado tu lugar en el mundo político, Nilda Luisi, alias Mamá. Muchas gracias. Primero que nada, una alegría compartir esta mesa con amigos, con compañeros, con Jorge, con el Gallego, con Carlos, con Carlitos Polimeni, que puedo decir Carlitos, pero es un buen amigo. Hicimos algunas travesuras juntos, con Dora Barrancos acá, pasamos algunos días espléndidos, lejos de Buenos Aires, con un hombre al que no conocía, pero que admiraba de lejos, allí cuando tendría 15 o 16 años, en el 73, 17 casi, cuando fue candidato a presidente, Juan Carlos Corán. La verdad que para mí siempre, y allí está Alejandro Rothman, un referente, un hombre extraordinario, que nos permite entender mejor muchas cosas de nuestro país. A mí me da una inmensa alegría, y otros amigos que están acá, una inmensa alegría esta iniciativa, esta continuidad de las tradiciones. Nosotros, y me parece que esta es una palabra que debemos recuperar y resignificar, la tradición no es para los conservadores, la tradición no es para las derechas, porque las derechas en general suelen aniquilar su propia tradición porque es aquella que denunciaría los crímenes constantes que suponen la construcción de las ideologías de la dominación. La tradición es, en verdad, un modo de seguir rebelándose contra la injusticia. Es un modo de, como diría un viejo pensador, de pasarle la historia del cepillo a contrapelo. Es una manera de sentirnos deudores, herederos, somos herederos. Y es extraordinario que podamos discutir a Enrique del Valle Ibarruzea, a Juan B. Justo. Yo siempre que se nombra a Juan B. Justo no puedo dejar, en las asociaciones libres que uno hace, de pensar en un maestro, en un amigo extraordinario para mí que marcó mi vida, que fue Pancho Aricó, que escribió un enorme libro sobre Juan B. Justo. Que el socialismo sea un concepto, una palabra que nos siga conmoviendo, cautivando, pero que también nos siga problematizando y sobre la que tenemos que, ¿por qué no?, también pasarle el cepillo a contrapelo
para pensarla sin complacencias, y que de alguna manera en esta mesa se comenten libros que tienen que ver, por un lado, con la tradición que representa el gallego, perdón que te diga gallego, ¿no? Pero es como lo conocían de lejos, o la que representa sin ninguna duda Carlos Raimondi, que vienen de mundos que no siempre se tocaron, que de alguna manera representan esas tradiciones de lo popular argentino, pero que también han sabido revisar su propia historia. Me parece que este es un punto también esencial. En el prólogo que escribe Carlos Polimeni, lo comento, el prólogo de Carlos Polimeni, habla de épica, de casi la suerte de estar viviendo de nuevo en nuestro país una cierta experiencia épica, una historia épica, que de alguna manera nos ha reconfigurado, nos ha interpelado y nos ha permitido sentir una pasión que no necesariamente desapareció de nosotros, pero que durante mucho tiempo no terminaba de encontrar ese rumbo, esa sensación de llamado que tiene siempre la pasión política. La pasión política es un llamado, la pasión política, si ustedes quieren, también tienen que ver con lo místico que cada uno guarda, porque, insisto, no hay pasión política sin herencias, sin nombres, sin pasiones anteriores, sin luchas, sin experiencias, sin espectros, sin muertos queridos. Si sentimos pasión política es porque nos rebelamos ante la injusticia, pero porque también nos creemos herederos, deudores de quienes antes que nosotros trataron de cambiar el mundo. Y digo esto porque me parece que en el libro de Carlos Raimondi, que es el que me tocaría comentar, yo le agradezco que, pese a que tardé en escribir el prólogo, que me haya pedido que escriba el prólogo, en el libro de Carlos Raimondi lo que hay es una pasión política, una pasión que me parece, como a muchos de nosotros, volvió a encontrar un sentido de potencialidad, un sentido de realización, un sentido de presente a partir de lo que viene sacudiendo la vida argentina y latinoamericana hace ya casi 15 años, porque uno podría decir que el comienzo de siglo para muchos de nosotros significó repensar aguda y profundamente nuestras propias travesías intelectuales, en algunos casos académicas, en otras políticas. Carlos viene del mundo político, de la militancia en el radicalismo. Un escritor, no voy a decir el nombre, pero un gran escritor argentino, decía que a él le interesó la política mientras pudo soñar la revolución e imaginar que la podía hacer. Yo provengo de esa generación. Para mí la política era la pasión de los años 70, la pasión de transformar el mundo, la posibilidad de ir de verdad hacia una radical transformación de la vida. Después vinieron años complejos, ni hablar de la oscuridad terrible de la dictadura, de los exilios, pero vinieron también años de reapasionamiento y de desazón en la misma experiencia democrática, porque no solo somos el producto en este tiempo de la crisis de las grandes tradiciones de izquierda y revolucionarias del siglo XX, sino que también somos el producto de la crisis profunda de una democracia que Álvaro García Linera define como democracia fósil, una democracia que nos costó conquistar, que sabemos que el valor de la democracia como Estado de Derecho es absoluto respecto a la noche del terrorismo de Estado, pero que también hemos sabido que en nombre de esa democracia vaciada, convertida en un pellejo vacío, se podían transformar a nuestros países en países profundamente desiguales, profundamente injustos, y la noche económico-social latinoamericana de las últimas décadas del siglo XX marcan que es nuestra obligación resignificar la idea de democracia. Y creo que Carlos busca en esa cantera, busca recuperar las tradiciones democráticas, busca incluso también, porque viene de una tradición muy interesante de lo democrático argentino, busca también recuperar lo que no podemos entregarle a la derecha, que es lo mejor de la tradición republicana. Porque cuando decimos democracia, vemos que allí hay un conflicto
porque en nombre de la República, en la historia de nuestro país, generalmente se buscó vaciar y destituir el sentido plebeyo de la democracia. Porque si a los socialistas, a los radicales que fueron parte de una trama popular, les ha importado la democracia, es porque siempre les interesó como democracia plebeya, como democracia de los incontables, como democracia, ¿por qué no?, de los humillados y de los vencidos. Pero para que la democracia no sea simplemente el reaseguro de vivir bajo las libertades propias de la República, sino para que la democracia también sea un sentido de la transformación, un sentido del reconocimiento, un sentido de la igualdad, para que la democracia sea democracia de los muchos, democracia de las mayorías, pero que respeta la diversidad que compone la vida de nuestra sociedad. Es fundamental sentir hoy que hemos sido tocados, interpelados, y por qué no, hemos vuelto a descubrir que la deuda que quizás la generación del 60-70 no pensó que la tenía que pagar de la forma tan cruel como la pagó, que era la deuda entre dos tradiciones fundamentales que siempre se miraron con cierta sospecha: la tradición de la libertad, en sus múltiples acepciones, con la tradición de la igualdad. Esta noche, acá, en estos libros en los que he leído de las ediciones que me manda prolijamente siempre el Gallego, lo que se percibe es que hoy todos nosotros estamos dispuestos a defender la relación profunda, el intercambio indispensable entre la gran tradición de la libertad y la decisiva, imprescindible tradición de la igualdad. Que democracia es juntar esas dos tradiciones, y me parece que el esfuerzo de Carlos en este libro, Democracia, Poder Popular o Corporaciones, es justamente descubrir que en América del Sur, desde la llegada primero de quien fue pionero de esta historia, que fue Hugo Chávez, y yo siempre recuerdo que hace poco tiempo en Buenos Aires, Gabriela Rivadeneira, presidenta del Parlamento ecuatoriano, frente a muchos que suelen olvidar las deudas, dijo, hablando de Hugo Chávez: amor con amor se paga. Nosotros somos siempre portadores de una memoria histórica. Nunca podemos traicionar nuestra memoria histórica en función del pragmatismo de época. Y lo digo por las acechanzas, los peligros que hoy también tocan a nuestros proyectos democráticos, populares, latinoamericanos. En el libro de Carlos Raimundi hay una pasión política que no quiere renunciar a las grandes conquistas sociales, políticas, culturales y también del lenguaje de estos años. Porque todos nosotros somos, ¿por qué no?, felices ciudadanos de una nueva república que quiere rescatar en este momento histórico esas grandes tradiciones de la emancipación y de la igualdad. Pero sabemos que para eso tenemos que ser grandes custodios de esas tradiciones y decir que estos años son años ganados por un proyecto político que supo convocar a quienes no imaginaba que iba a convocar, porque venían de otras tradiciones. Por eso es nuestra responsabilidad, de cara a lo que se viene, ser los que primero recuerden a todos que este proyecto no puede pensarse sin la igualdad, sin la emancipación, sin la libertad, sin la soberanía y sobre todo sin la deuda con nuestras tradiciones políticas. Muchas gracias. Hay un error en la organización, porque hablar después de Foster es como si en un recital te toca después de Metallica. Ya está, ya dijo todo lo que... o de Mercedes Sosa, ya dijo todo lo que debía decir. Y tuvo la gentileza de decirme: ¿querés hablar vos antes? Porque yo ya sé lo que pasa después de que habla Foster. Estamos casi todos de acuerdo en casi todo. Seguramente por eso estamos acá. Tradición, familia, vanguardia, la actualidad, Argentina, la América Latina. Un montón de asuntos que a todos nos tienen con el corazón caliente. Ojalá que también con la mente fría para decidir. Hoy me miré al espejo cuando salí y dije:
¿no será demasiado rojo en mí mismo? Y después dije, ¿pero dónde voy? ¿Cómo va a ser demasiado rojo? Apenas es un poco de rojo. Y recordé instantáneamente una anécdota que no se ha desprendido de mí, pese a que han pasado casi 40 años. En el año 76, el año del golpe de Estado, yo era un alumno de un colegio secundario de Mendoza, que se llama el Colegio Universitario Central, y una profesora de historia, que después fue diputada por el radicalismo en las elecciones del 83, que entró al Congreso Nacional por el aluvión de votos de Alfonsín en aquella elección, en medio de la clase, y sabiendo que mi padre estaba exiliado ya, porque mi padre, como ella, era profesor universitario, me preguntó, ¿por qué le gusta tanto usar su pullover rojo, señor Polimeni? Y me avergonzó delante de todo el mundo porque directamente me acusó de rojillo, cosa que yo era. Nací llamándome Carlos como Marx y Federico como Engels, así que eso estaba clarísimo. Pero en una época en que eso se podía volver peligroso para cualquiera. Y desde aquel momento, cada vez que me pongo, han pasado casi 40 años, un pullover rojo o algo rojo, chequeo 2 veces mi aspecto para ver si no habrá alguien que se sienta molesto por usar el color rojo. Recuerdos y tradiciones. Cuando Víctor Heredia cantó por primera vez en el Festival de Cosquín, ahora en un ratito está presentando acá mismo en la Feria del Libro Taquiongoy, un libro suyo sobre la versión de los conquistados de la conquista de América, que le trajo cuantiosos problemas en los años 80 cuando se publicó el disco, con el Consulado de España, con la Embajada de España, con la Iglesia Católica, con el diario Clarín, con el diario Nación y hasta con Ernesto Sábato. Después de que dijo unas cosas en el escenario, un tal Atahualpa Yupanqui lo llamó aparte y le dijo: vea, joven, le quiero decir una cosa. Usted tiene que saber que lo que se dice con el pico, después en la vida hay que defenderlo con el pecho. Así que cuando diga cosas con el pico, piense que después va a tener que poner el pecho. Es una frase importante, pronunciada por un prócer a un joven lleno de ilusiones, dispuesto a decir lo que debía decir. Todos los que hemos puesto el pecho a lo que decimos con el pico, hemos sufrido las consecuencias en esta vida, pero son las gloriosas consecuencias de poder ponerle el pecho a lo que decimos con la boca. Yo conocí a Carlos Raimundi como lector de diarios, como aficionado a la política, como periodista, en un momento clave de la vida política en la Argentina. A mediados de los 80, cuando el gobierno nacional que impulsaba a Raúl Alfonsín decidió las leyes de obediencia de vida y punto final, Carlos Raimundi, que era un joven presidente de la Juventud Radical, dijo sencillamente: no estoy de acuerdo. Mientras el resto de los jóvenes y no tan jóvenes del propio alfonsinismo adoptaba desde entonces la costumbre de comer sapos. A mí esa actitud del tipo que dijo: perdón, ya terminó el consenso, todos están de acuerdo, presidente, yo no estoy de acuerdo, y que pagó las consecuencias en lo público y en lo privado de no haber estado de acuerdo, es uno de esos actos que, una vez que se concretan, cualquiera sabe, significarán para la historia más adelante un mojón, un momento en que podemos elegir para narrar la historia de los desobedientes y no los obedientes, de los que en todo caso tienen como fundamento a la hora de actuar en público no la necesidad de ser soldados, ni de una épica, ni de una estructura política, sino en todo caso de pensar de acuerdo con las ideas de la tradición que dicen representar. Hoy esto no es para nada menor, sino central en la propia política argentina. Cuando alguien dice yo soy radical, uno tiene que preguntar, pero ¿qué clase de radical sos? Perdón, ¿con quién estás? ¿Sos de Sanz? ¿Vas a votar por Macri? ¿Sos K? ¿Sos alfonsinista? ¿Estás con Moró? Si alguien dice soy socialista, hay que preguntarle, pero perdón, ¿de qué clase de socialismo sos? Y si dice soy peronista, también hay que preguntarle, pero espera, cuando decís que sos peronista, ¿de qué clase? Porque hoy se da, como todos tenemos claro, y sobre esto no hay nada que decir, una nueva forma que yo creo que es transversal, y en todo caso de dos transversalidades de definir la pertenencia, que ya no pasa evidentemente por el logo de un partido, ni en todo caso por la obediencia debida a las ideas de ciertos liderazgos, sino por otra forma, que evidentemente es la que nos tiene a todos cautivados. Esta época, lo decía bien Carlos recién, que habló de Gramsci sin mencionarlo, ¿no?
al hablar de la construcción de hegemonías, de culturas y de contraculturas, y que se puede tener el poder y no la hegemonía cultural, que es aquello que está en debate, y que es lo que pasa hoy en la Argentina. Dice recién el Gallego González, en los medios en que nosotros podemos publicar nuestros artículos, que no son los hegemónicos. Entonces uno dice, ¿cómo? Alguien que está en el poder tiene que publicar sus artículos en los medios contrahegemónicos porque la hegemonía es de otro poder, que es el poder permanente. Bueno, ese es el tiempo de construcción que nos toca. De eso habló Gramsci estando preso hace mucho tiempo, de cómo el asunto no es conquistar el poder político que se conquista, sino cambiar el modo en que una sociedad piensa, siente, elabora y tiene su propio sentido común. Y la primera tarea puede ser difícil o fácil, depende de la época. La segunda es complejísima. ¿Cómo se cambia el sentido común de una época si uno no tiene, por ejemplo, los medios de comunicación a su favor, sino en general todo lo contrario? Y los medios de comunicación construyen una parte del sentido común de la sociedad, convirtiéndose frecuentemente en el verdadero poder, o en el que está al lado del verdadero poder, que es siempre el económico. Decimos entonces, una época que a todos nos tiene cautivados y que nos ha calentado, que nos ha sacado de la nevera del corazón y muchas veces del cerebro de la época anterior, de los años 90, que todos recordamos como aquel momento en que los sueños estaban archivados, en que cada uno de nosotros llegó a pensar en algún momento, más si, etcétera, etcétera, dejalos, qué sé yo, para encontrarnos más adelante en el camino con la sorpresa absoluta que para la historia política argentina fue Néstor Kirchner una vez que comenzó a gobernar, sino un poco antes de hacerlo. A veces uno tiene ganas de llamarle por teléfono a las personas, ¿no? Yo hoy, mirando, no revelo un secreto, los 2 goles que hizo Messi jugando para el equipo republicano español, para el Barcelona, contra la poderosa estructura del Bayern Múnich, vestido con la camiseta roja, además, le llamé a mi hijo, poné la tele que Messi hizo 2 goles y está por terminar el partido y va a ser Neymar, porque como todo también hay una visión política sobre el fútbol, ¿no? Lo que significa para España el Barcelona, el equipo de la República, y lo que significa el Real Madrid, el equipo de la monarquía, aunque haya pasado tanto tiempo. A veces tengo ganas de llamarle por teléfono a mi padre, que murió hace mucho tiempo en el país que eligió para exiliarse, para decirle, como le dije a mi hijo Lucas recién, poné la tele que está jugando Messi, la está gastando, para decirle, viejo, no sabés las cosas que están pasando en América Latina. Son sus sueños, mi padre murió hace más de 20 años ya, corporizados en una época que él mismo no llegó a vivir, porque como quiera que fuese, la vida se lo llevó adentro de su propia librería cuando tenía la misma edad que tengo yo ahora, que son 56 años. La era que estamos viviendo es la era en que los sueños de esas generaciones parecen empezar a corporizarse, aunque no están definitivamente corporizados, pero vivimos una época épica. Eso es todo lo que flota en el libro de Carlos Raimundi. También leí el de Oscar, a quien entrevisté por radio el otro día, aunque no creo que se acuerde, pero... Sí, ¿te acordás? Estaba cenando, estaba haciendo otra cosa, en un programa que hicimos desde acá de la Feria del Libro, y que se llama Voces del Sur, todos los días de 21 a 23 por Radio Nacional, porque cuando leo los libros de las personas a cuya misma generación y a cuyo mismo espacio de pensar la realidad pertenezco, siempre pienso, estos tipos están escribiendo para mí, ¿no? Las cosas que dicen estas personas en estos libros son exactamente las mismas que yo digo y que yo pienso, mejor dicho, que pienso y después digo, en general. Y entonces creo que este aspecto de construir desde la contracultura un nuevo modo de pensar que enarbola las viejas tradiciones, pero que tiene un pie puesto en un presente en que hay mucho debate, aún en las fuerzas políticas tradicionales, es lo que nos mantiene a todos en vilo, es lo que nos tiene a nosotros encantados en una época que de verdad vale la pena vivir. Ha habido épocas que la verdad hubiese sido mejor pasar por alto en la propia biografía, cerrar los ojos y hacer de cuenta que esa época no existió, pero es esa época la que permitió construir la actual. Hoy, cuando 3 hombres que nacieron en el gremialismo más de base en América Latina, con ideas de izquierda muy definidas, han sido o son presidentes de países muy importantes: Lula da Silva, obrero metalúrgico, 2 veces presidente de Brasil, su fuerza política, el PT, lleva 4 periodos de gobierno, y Lula ya está haciendo campaña para la próxima elección. Evo Morales, dirigente de los trabajadores más sumergidos de Bolivia, los de la coca,
presidente y reelecto y con una elección extraordinaria. Y por último, Maduro, Nicolás, chofer de colectivos y gremialista del gremio del transporte de Venezuela, son líderes de 3 países. Hoy que la hija de un general leal a Salvador Allende, que murió preso de Pinochet, es la presidenta de Chile por segunda vez, Michelle Bachelet. Hoy que Pepe Mujica, bueno, eso que sabemos, el Tupamaro, 14 años preso, es presidente de Uruguay, tal vez una figura, fue expresidente de Uruguay y tal vez una figura consular de la política latinoamericana. Hoy que Rafael Correa, hoy que en Nicaragua y en El Salvador gobiernan partidos políticos que nacieron de la experiencia armada contra las dictaduras, el Farabundo Martí y el Frente Sandinista de Liberación. Hoy que la Revolución Cubana ha decidido empezar a cambiar algunas cosas y sigue con un Castro en el poder. Hoy que vemos ese mapa tan diferente del pasado y a su vez tan previsible para nosotros, la verdad, que el lujo de estar participando de la época nos hace casi que olvidar que esta época fue parida por épocas que para todos nosotros fueron muy duras. Eso está en la pequeña colección de artículos que representan, y digo pequeña porque no son todos, y es una colección de artículos en cada uno de los 2 libros que presentamos aquí esta noche, bueno, que los autores presentan y con los que nosotros aportamos. Gracias a la época, yo no puedo hablar con la época, pero si pudiera hablar con la época, tampoco puedo hablar con mi padre, pero hablo con él, le diría a la época, gracias por la época que nos estás haciendo vivir. Hace ya unos cuantos años que mi amigo y compañero de militancia política Óscar González desempeña sus tareas como secretario de Relaciones Parlamentarias de la Nación, sin dejar por ello de dar una cotidiana batalla en el terreno de la palabra. En efecto, el que presentamos hoy es su tercer libro, la tercera recopilación de sus notas de opinión, publicadas en diversos medios de Buenos Aires. Ninguno de ellos, claro, pertenece al Grupo Clarín. Es que los textos reunidos en el libro, en su conjunto, constituyen la afirmación militante de un rumbo, el que inició en 2003 Néstor Kirchner, que interpretó como nadie las demandas de las mayorías populares que estallaron con vehemencia a fines de 2001. Ese rumbo que los socialistas abrazamos cuando nos convencimos de que estar ahí era nuestro papel en la etapa histórica que estamos viviendo. La historia, precisamente, es una de las protagonistas de este nuevo volumen. No solo porque una y otra vez los textos van al tiempo pasado en el que se fue gestando nuestra comunidad nacional, la patria que estamos haciendo, según el título que Óscar eligió para su libro. A 1810, con Mariano Moreno y la Gaceta de Buenos Aires. A 1813, con el momento revolucionario de la Asamblea. También porque hay una mirada insistente puesta en otro pasado, apenas menos remoto, el de los orígenes y el crecimiento del socialismo en la Argentina. Óscar González convoca en las páginas del libro a los viejos socialistas, a los de principios del siglo XX y a los que solo nos dejaron a principios de este. Ellos se suman a la construcción de esta patria. Son Juan B. Justo y del Valle y Barlucea, pero también Jorge Tula y el maestro Alfredo Bravo, nuestros contemporáneos, nuestros compañeros, a quienes no podemos recordar sin emoción. Pero no es que esa mirada histórica relegue la discusión del día a día, la controversia en caliente con ese enjambre de intereses mezquinos y salvajadas políticas que en nuestro país va en llamarse oposición. Ya en la primera de las notas, el autor endilma el mote de patéticos lumpenburgueses a unos forajidos, bien que de clase media acomodada. Ellos acababan de agredir a Axel Kicillof durante un viaje en un medio de transporte público hace unos 2 años.
En la misma línea, otras polémicas de pura actualidad recorren las páginas hasta el final del volumen. Desfilan así las invectivas contra Hermes Wiener, que usurpa el nombre socialista. El desenmascaramiento de las zancadillas mediáticas de la reacción. Los argumentos a favor de una reforma constitucional. La respuesta dura a quienes agitan añejos prejuicios contra los inmigrantes. Y aún hay otra línea en esta recopilación, tan persistente y sólida como la de esa serie de polémicas de coyuntura y como el buceo en las aguas del pasado. Una línea que se advierte a pesar de la inevitable dispersión de contenidos que se manifiesta en toda reunión de escritos independientes entre sí. Esa línea es la perspectiva regional que amplía el debate político de lo argentino cotidiano para ponerlo en relación con los procesos electorales en Chile, Brasil, Uruguay, por solo citar unos pocos casos. La victoria de Dilma Rousseff, por ejemplo, que se logró, escribe Oscar, contra los deseos de las corporaciones y la prensa hegemónica. Esa alusión le permite al autor enlazar el destino del proceso popular que puso en marcha el PT, con el que encabeza Cristina Fernández de Kirchner en nuestro país. El presagio fue derrotado, escribe, como lo será el intento de Barrer en 2015, con la década kirchnerista. No hay ni habrá fin de ciclo, restauración conservadora, ni nada que se le parezca, concluye. No va a haber fin de ciclo, porque no lo vamos a permitir, es lo que parece decir Oscar, porque en la historia todavía hay lugar para la voluntad. Y para la militancia, que también se hace escribiendo. Muchas gracias.